Tiene la palabra el diputado Ope Paquet. Gracias, señor presidente. Yo voy a votar a favor del proyecto de ley en general y voy a votar en contra de algunas de sus disposiciones por las razones que luego expondré. Voy a votar en general a favor de este proyecto en sustancia porque comparto la declaración, de principio contenida en el artículo primero. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y el sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona. Yo estoy de acuerdo con esto, creo que es un derecho, que hay que reconocerlo y que el Estado debe crear los instrumentos necesarios para que los que quieran ejercer este derecho puedan hacerlo en el marco del respeto de todos los demás, del respeto de la sociedad, de manera que les permita la vivencia plena de su personalidad, la expansión completa de ella, sin sufrir el acoso del prejuicio, de la intolerancia, del fanatismo o incluso, lamentablemente, del odio, como no deja de verse. Entonces, creo que esto es una expresión más, un corolario más del gran principio y el gran valor al que adherimos por encima de cualquier otro los liberales. Esta es una expresión del principio de libertad. Yo creo que la persona tiene derecho a elegir con qué género se identifica. Y no me interesa en definitiva, señor presidente, la cuestión de si el identificarse con un género distinto al sexo biológico es producto de alguna determinación genética o psicológica o biológica o de cualquier tipo. Asumo para razonar como hipótesis de trabajo que no lo es y que el propósito de identificarse o que la decisión de identificarse con un género que no corresponde al sexo biológico es fruto de el libre albedrío en su expresión más pura. Pues bien, yo creo que la gente tiene derecho a eso, creo que tiene derecho a que en ejercicio de su libre albedrío elegir el género con que se va a identificar, aunque no esté de acuerdo con su sexo biológico. Creo que eso es la raíz está en la raíz del concepto de libertad. Mientras se respete el no dañar a otro, que en este caso no está en juego, debe respetarse el derecho a la libertad, que es, a mi juicio, la esencia de este tema. Y reconozco, sí, que puede no haber daño a otro, pero se pone en entredicho, según la perspectiva de algunos, lo que pueda considerarse el orden natural. El que nace varón se siente mujer, la que nace mujer se siente varón, se trastoca lo que podría llamarse el orden natural. Lo que pasa es que yo no creo en la existencia de un orden natural. A mi juicio el orden es humano, es social y es histórico y va cambiando con las épocas. En otras épocas el orden natural decía que había amos y esclavos. Hoy nos parece absurdo, pero antes era así. En otras épocas podía ser impensable la discordancia entre el sexo biológico y la identidad de género y considerarse pecaminoso, culpable o reprensible o hasta delictiva. Y hoy me parece que estamos todos, por unas vías o por otras, llegando a la conclusión de que no es así, de que no debe ser así. Me interesa señalar que este concepto, esta valoración de la libertad y esta consideración de este principio que consagra el artículo primero de la ley como una expresión más del principio de libertad, esto no lo obtengo yo, no lo extraigo yo de una tradición socialista ni de una tradición cristiana a la que notoriamente no pertenezco, a ninguna de las dos. A mi juicio esto viene de la gloriosa Revolución Francesa de 1789, la Revolución Liberal. Esto es libertad, igualdad y fraternidad. Y estamos desarrollando esos principios inmortales proclamados de una vez para siempre en 1789. Yo lo siento así y digo, con todo respeto, que en materia de libertad sexual es poco lo que se le debe tanto a la tradición socialista como a las distintas religiones que en el mundo existen. Por distintos motivos, de distintas maneras, la experiencia histórica así lo revela.
A mí me llamaba la atención que hace un tiempo, hace algunas horas, se presentara este proyecto como un embate frontal contra el capitalismo o el patriarcado capitalista o algo así, porque digo, la reivindicación de la libertad sexual y de la diversidad sexual no tuvo lugar en el socialismo. La experiencia del socialismo real notoriamente no fue esa. Si queremos buscar respeto por la diversidad sexual, no vayamos a buscarlo, por favor, en la historia de la Unión Soviética, ni del campo socialista, ni de Cuba. Esto viene de otro lado, viene básicamente o principalmente de los Estados Unidos de América. Me viene a la memoria un viejo libro, de Jean-François Revel, que se titulaba Ni Marx ni Jesús. La gran floración liberal de la década del 60, donde apareció la emancipación femenina, la píldora anticonceptiva, los derechos de las minorías por los homosexuales, por todas esas manifestaciones que se apartaban del canon ortodoxo en materia de sexualidad. Todo eso es básicamente Estados Unidos y por extensión las democracias occidentales y capitalistas, porque si fuera por el socialismo real seguíamos todavía esperando mínimos resquicios de libertad. En función de estos principios, pues, señor presidente, vamos a acompañar este proyecto, que es un proyecto de ley y que queremos que se sancione como ley porque le asignamos valor a la ley como expresión de voluntad de la sociedad democrática, la ley como expresión de la voluntad soberana de la nación que establece los criterios, los valores y las reglas de la sociedad. La ley, a su vez, considerada ahora en sentido estricto, dictada en el marco de la Constitución. Yo creo en la Constitución, no como formalismo vacío que impone obstáculos o trabas, como mandato vital que nos conduce a todos a vivir en paz, respetándonos mutuamente y en ejercicio pleno de nuestros derechos. Y me alarmo, francamente, cuando veo que a veces se invoca el propósito de hacer justicia aún fuera de la ley o al margen de la ley o en contra de la Constitución, porque la historia, y particularmente la historia reciente, debiera enseñarnos que cuando recorremos el camino de buscar la justicia aún fuera de la Constitución y aún fuera de la ley, las consecuencias son muy malas para todos. Acá estamos buscando una obra de reparación y de justicia a través de la ley como corresponde, en un Estado democrático y republicano, y yo voto esto con convicción, con confianza y con alegría, porque me parece que esta es la manera de hacer justicia en democracia, a través de la ley votada por las mayorías en el Parlamento, como corresponde. Y de esta manera, los colectivos cuyos derechos se reconocen entran por la puerta grande, por la puerta de la ley que reconocen todos, que respetamos todos, como expresión de una conquista obtenida en el marco de la Constitución que nos rige a todos. Yo creo que eso es muy bueno, eso hay que celebrarlo y no hay que lamentar las rigideces de la Constitución, que son la base que nos garantiza a todos y que realza lo que se obtiene a través de la razón y el convencimiento en el ejercicio de los derechos de todos en un ámbito como este. Por estas razones voy a votar a favor de este proyecto, señor presidente, voy a votar a favor de la mayoría de sus disposiciones. No voy a acompañar otras, por las razones que sintéticamente procuraré expresar. Y un comentario quizás lateral. Si se hubiese podido trabajar esto en comisión, cosa que en la Cámara de Representantes no sucedió, seguramente podríamos votar otros artículos que con ajustes menores, que no hubiesen justificado ninguna resistencia, estarían en condiciones de votarse hoy, por lo menos de que pudiésemos votarlo todos. No ha sido así. Una vez más el oficialismo ha decidido imponer sus ritmos, imponer sus velocidades a una expensa no solamente de los derechos de las minorías a expresarnos, sino del derecho, o mejor dicho, el deber de hacer de la mejor manera posible el trabajo parlamentario. Y los defectos del texto se notan y en algunos casos nos van a obligar a votar en contra aún de aquellas disposiciones que por su contenido quisiésemos votar a favor. Vamos a votar en contra, por ejemplo, del artículo 2, declaración de interés general, cuando dice que se reconoce que históricamente las personas trans han sido víctimas de discriminación, etc. La referencia histórica, señor presidente, es lo que nos impide acompañar esta norma, que acompañaríamos de buen grado si no la contuviera. Porque digo, ¿desde cuándo se ha instalado en la sociedad uruguaya la conciencia de que existen personas trans que tienen una determinada manera de vivir su sexualidad, que están en disconformidad con su sexo biológico, que se conciben de otra manera? ¿Desde cuándo existe la conciencia de que esto es así?
Si hace un año o dos hubiésemos hecho una encuesta en la sociedad uruguaya, hubiésemos tratado de averiguar si la gente distingue entre trans, homosexual, travesti, etcétera. ¿Qué resultados hubiese arrojado esto? ¿Desde cuándo se sabe, se entiende, la mayoría de la sociedad uruguaya entiende o comprende cuáles son las características de las personas trans y las que las distinguen de otras personas como las que mencioné recién? Yo estoy convencido que nada de esto, esta conciencia colectiva, social, si existe hoy, seguramente no existía en los años 70 y en los años 80. Las personas trans habrán sido reprimidas, seguramente muchas lo fueron, porque habrán sido consideradas homosexuales, o porque habrán sido consideradas travestis, o porque habrán sido consideradas prostitutas. Las prostitutas, sí, históricamente víctimas eternas de la arbitrariedad policial en todas las épocas, en todos los regímenes. Pero que haya habido conciencia en los años 70 de que había una personalidad trans que tenía determinadas características que eran distintas de los demás, honestamente creo que no era así, que no se ha intentado siquiera la demostración de que era así. Y en los años 80, en el primer gobierno democrático, en este Parlamento, yo tuve el privilegio de estar ocupando una banca en esa primera legislatura democrática, doy fe de que nunca llegó aquí, entre las muchas protestas y manifestaciones de todo tipo que llegaron después de 12 años de dictadura, nunca llegó aquí ninguna reivindicación del colectivo trans, ni ninguna denuncia de los vejámenes sufridos por ese colectivo. No existía conciencia del problema. Esa conciencia ha venido a cuajar ahora. Entonces no se puede proyectarla retroactivamente hacia los años 70 o 80 porque entonces no existía. Entonces me parece que este artículo segundo no se ajusta a la verdad histórica y por eso no lo voy a acompañar. No me merece reparos, en cambio, que si se quiere hacer llevar adelante los procedimientos para la adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios y la persona interesada no cuente con el consentimiento de sus representantes legales, en estos padres, tutores o lo que fuere, no me parece mal que se apele a los mecanismos previstos en los artículos 110 del Código Civil y 404 del Código General del Proceso. Ese procedimiento es el llamado de irracional disenso que existió siempre en nuestras leyes. Cuando un menor de edad quiere casarse y los padres no lo consienten, el tutor no lo consiente, puede apelar a estos instrumentos, estos mecanismos, para lograr el resultado con el pronunciamiento judicial, que sustituye lo que la ley llama el irracional disenso de los padres. O sea que no se está inventando nada, se está utilizando un procedimiento que viene de nuestro venerable Código Civil de 1868. No voy a acompañar, en cambio, el artículo 10, el que establece el régimen reparatorio, en parte por la razón que acabo de señalar. Dice, se repara a quienes acrediten haber sido víctimas de violencia, etcétera, por causas relacionadas a su identidad de género. Estamos proyectando al pasado un concepto que ha cristalizado ahora, que en el Uruguay se cristaliza y se define con precisión recién ahora. Y además, señor presidente, víctimas de las arbitrariedades y malos tratos, sobre todo en los tiempos de la dictadura, ha habido distintos grupos, muchos de ellos ya atendidos por otras leyes que se han dictado, las que se hace referencia acá, pero me parece que no se justifica particularizar en un solo grupo que no podría ser el de los trans, sino que tendría que ser más ampliamente el de los homosexuales, como bien lo señalaba hace unos instantes la señora diputada Rodríguez. Entonces me parece que esto está desenfocado, que no se corresponde con la realidad histórica a la que el texto del artículo en cuestión hace referencia. Y en cuanto tampoco voy a acompañar el artículo 2 en cuanto a los porcentajes de puestos de trabajo a ocupar en el año, porque, por cierto, es evidente que el colectivo trans está en situación de absoluta inferioridad de condiciones de todo punto de vista con relación a lo que pueda considerarse el promedio de nuestra sociedad. Pero si salimos del promedio abstracto y vamos a otros grupos en concreto, hay muchos otros grupos de gente que está muy mal, muy por debajo del promedio y a la que, sin embargo, no la consideramos. Entonces, si empezamos a hacer la lista de los grupos de personas que no tienen adecuadas condiciones de trabajo, que no acceden a los estudios, cuyos ingresos son mínimos, que son víctimas de desconsideraciones o malos tratos o discriminaciones,
hacemos una lista larguísima y creo que no se justifica otorgar prioridad a un grupo en desmedro de otro. Por supuesto que esta es una zona gris, la zona de las acciones afirmativas, esto es muy complejo, se discute en el mundo entero, no pretendo tener una solución geométrica o matemática, pero en líneas generales, por las razones expuestas, no habré de acompañar esta disposición. Y en cuanto, y ya termino, presidente, en cuanto al artículo 21, su inciso segundo, y el procedimiento que se establece para respecto de ciertos tratamientos, cuando las personas menores de edad no tienen el consentimiento de sus representantes legales, digo que en este caso no acompaño, porque la remisión se hace a los artículos 8 y 11 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, y en el artículo 11 bis, que es el de que se trata, en definitiva, según la interpretación que yo hago de este artículo, se puede llegar a realizar el tratamiento en cuestión con el acuerdo entre la persona sometida a patria potestad o tutela y el médico, sin pasar por el juez. Esta posibilidad existe. Y entonces no me convence que se prescinda de la patria potestad o, en su caso, del tutor, y que la decisión final no la tome el juez, sino un médico. Por esas razones, estas disposiciones en particular no las acompaño. El proyecto de ley en general, reitero, sí. Muchas gracias.